Muy buenos días a todos. Hemos dejado un par de minutos para aquellos que estaban terminando las reuniones hasta las 11. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. En este webinar, bueno, lo primero de todo, dejarme que me presente. Yo soy Fernando Carrión, soy parte del equipo de marketing en Rico España. Y haré una breve introducción sobre el contenido que vamos a ver y el funcionamiento del webinar. Básicamente hoy vamos a hablar de cómo sacarle todo el partido a Microsoft 365 y a Teams, ¿no? Como una de las piezas claves en la transformación digital y en el desarrollo de negocios, sobre todo con más intensidad en los últimos meses, ¿no? Veremos los casos de uso más comunes, las principales problemáticas que nos encontramos también cuando adoptamos nueva tecnología como esta. Y muy interesante también, pues haremos una breve demo de lo que sería un portal tipo de adopción de tecnología Microsoft 365 y Teams, ¿no? Para esto, me gustaría presentaros a Juan Carlos González, ¿no? Juan Carlos González es Microsoft 365 Subject Matter Expert y Delivery Manager en Rico. Y bueno, lleva trabajando con tecnologías Microsoft más de 17 años, es un profesional reconocido por Microsoft como MVP, como algunos sabréis. MVP es Most Valuable Professionals, es decir, uno de los profesionales reconocidos por Microsoft durante los últimos 12 años de manera ininterrumpida y ponente habitual en conferencias y webinars alrededor de tecnología Microsoft Teams y SharePoint Online. Por lo que, bueno, aquí tenéis también todos sus datos de contacto. Es todo un lujo tenerlo con nosotros hoy y será el ponente de la sesión. Al final, la sesión tendrá 45 minutos de duración. Al final tendremos 15 minutos para preguntas. Podéis hacer vuestras preguntas en el apartado de Q&A. Las iremos recogiendo y al final Juan Carlos pues, estará disponible para responder todas aquellas preguntas que hayan surgido. También únicamente recordaros, al final de la sesión mandaremos una encuesta donde, pues bueno, ya os anticipo que agradecemos, es una breve encuesta para conocer si ha sido interesante la sesión y para algo que nos va a ayudar en futuras sesiones a seguir mejorando y ver cuáles son las principales áreas de interés que tenéis, ¿no? Junto a la encuesta, pues recibiréis también un ebook, unas guías prácticas alrededor de Microsoft 365 y Teams. Sin más, voy a empezar con un breve contexto, ¿no? de qué es lo que hemos estado viviendo y lo que está pasando en los últimos meses, ¿no? Está claro que los meses que hemos vivido con el impacto del coronavirus, pues ha tenido un impacto en la forma en la que trabajamos, pues muchas empresas, todos aquellos que hemos podido, hemos tenido que empezar a trabajar desde casa de una manera más intensa, ¿no? De la que lo hacíamos, y algunos que no lo hacían, pues han tenido que incorporar a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Si vamos a datos que teníamos de estudios anteriores, en España la situación, pues prácticamente el 7% de los trabajadores tenían la opción de trabajar al menos un día o 2 días desde casa o varios días, ¿no? Pero mínimo un día. Esto, pues esta situación ha impulsado a las organizaciones a nivel mundial, hablamos de un 88% de las empresas a trabajar desde casa, lo que nos ha ayudado a dar continuidad a nuestros negocios, ¿no? Y a seguir trabajando con cierta y normativa normalidad. Y esto para mí es un punto de inflexión, ¿no? Es un punto de inflexión porque, por un lado,
ha acelerado y ha impulsado la digitalización y la transformación de las empresas, porque ya no es únicamente, oye, trabajamos con videoconferencia y nos comunicamos a través de videoconferencias, sino estamos hablando de un ámbito mucho más amplio, ¿no? De colaborar, de compartir, de automatizar ciertos procesos que ahora podemos hacerlos en remoto. Entonces, esto es algo muy importante y esto también ha sido un punto de inflexión que ha cambiado la forma en la que estamos trabajando y en la que vamos a trabajar, ¿no? Y ya muchos estudios nos están hablando de que prácticamente el trabajo será pues como un tercio en la oficina, pasaremos un par de días en la oficina, luego tendremos otra parte. Fernando, Sí. disculpa, que no estás pasando las slides, estás Sí. contando lo que estás hablando, pero no sé si quieres pasarlas. Es correcto, es correcto. Estamos en la slide. Gracias, Juan Carlos. Y hay una parte, como decía, que estará trabajando desde la oficina, un tercio que estaremos trabajando desde casa y luego también los coworkings y los centros donde son entornos más creativos, más de innovación, pues vuelven a cobrar, según los analistas, un impulso mayor, ¿no? Como decíamos, este es el nuevo lugar de trabajo donde está cambiando constantemente y seguirá cambiando, ¿no? Con este mix entre casa y oficina. Nosotros pensamos que todavía la oficina sigue siendo un espacio de encuentro y de colaboración muy importante con el resto de nuestros compañeros. Y por otra parte, estamos implementando herramientas de productividad, de trabajo en remoto, de digitalización de procesos, que esto está permitiendo también a todos los empleados en estos momentos una mayor seguridad, ¿no? Y un mayor bienestar, pero por supuesto no solo seguridad y bienestar, sino también conciliación, ¿no? Esto es recogido por muchos empleados como algo pues, muy positivo. Y nos abre nuevos canales de relación y de confianza con clientes. Yo, por lo que también he vivido en los últimos meses, yo creo que somos más eficientes, ¿no? Las reuniones empiezan más puntuales, terminan de una manera más puntual, ya no tenemos que desplazarnos entre una sala de reuniones y otra sala de reuniones, por lo tanto, la productividad y la eficiencia de nuestro trabajo pues también se está incrementando. Desde Rico, nuestra visión hacia la cultura digital está centrada en tres grandes bloques, ¿no? Hablamos de tecnología, cultura y espacios, ¿no? La tecnología no deja de ser más que un enablement, algo que nos permite trabajar de estas nuevas maneras, pero es muy importante cómo mantenemos también esta cultura, ¿no? Y algo muy complejo también en las organizaciones es este cambio de mentalidad, la adopción de la tecnología, el que a pesar de que trabajen en remoto se sigan sintiendo que pertenecen a la empresa y tienen relación con el resto de compañeros. Y luego los espacios, que los espacios al estar trabajando en remoto y en físico en la oficina, pues están cambiando, ¿no? Son espacios donde se están transformando, más abiertos, más inteligentes, más colaborativos, donde nos ayuden cuando estamos dentro de la oficina también a colaborar y a crear, a co-crear y a innovar de una manera mucho más activa y mucho más ágil, ¿no? Este es un poco el entorno y cómo lo vemos de lo que está pasando, ¿no? Sin mucho más, ahora vamos a dar paso a Juan Carlos, donde, bueno, pues me gustaría, Juan Carlos, que nos comentaras, ¿no? ¿Cuáles son los principales casos de uso, los principales escenarios y funcionalidades que nos estamos encontrando y que ha cambiado, ¿no? ¿Por qué hablamos ahora del momento de Teams? Perfecto. Bueno, pues si me lo permites, Fernando, bueno, lo primero de todo, gracias a todos los asistentes pues, por participar en esta sesión en la que vamos a hablar un poco de cuál es nuestra aproximación pues, para realizar adopciones muy focalizadas en lo que es entorno Microsoft 365, Microsoft Teams, pero bueno, desde Rico también comentaros que somos especialistas en general en gestión del cambio y de adopción. Entonces, en ese sentido, vamos a contar un poco, pues, como decía Fernando, la importancia de Teams hoy en día y, si me lo permitís, voy a compartir pantalla para que veáis un poco pues, lo que es nuestra propuesta de valor. Vale.
Vamos a ver si comparto pantalla, un segundito. Vamos a intentarlo otra vez. Vale. Bueno, ya se tiene que estar viendo. Perfecto, ya lo vemos. Bueno, aunque la sesión va sobre adopción en general en torno a Microsoft 365 y la propuesta de valor de Rico al respecto, lo que está claro es que estamos en el momento de Teams. Estamos en el momento de Teams no solo debido pues, a la situación excepcional que vivimos en España y a nivel mundial, sino bueno, pues que es, digamos, un hub de colaboración, es una plataforma de colaboración que facilita mucho lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, algo que es muy importante hoy en día cuando nos encontramos en situaciones en las que es importantísimo el poder teletrabajar, trabajar en remoto de una forma eficiente y de forma conectada. Por eso Teams está teniendo un momento tan dulce, en el sentido de que está siendo muy utilizado. A nivel mundial estamos hablando de más de 500.000 organizaciones que están utilizando en Teams. En España también está muy utilizado. No puedo decir los datos respecto a cuál es el número de empresas que están utilizando Teams en España, pero bueno, quedaros con la idea de que grandes corporaciones lo están utilizando de distintos sectores, sector financiero, sector de la construcción, sector de retail. Además, no solo estamos hablando de muchas empresas que utilizan Teams, sino que de las empresas más importantes a nivel mundial, las famosas Fortuna 100, están utilizando prácticamente todas ellas, 91 Teams. Por supuesto, en un entorno global es súper importante que tenga soporte para distintos idiomas y además nos encontramos de que Teams es una plataforma muy escalable en el sentido de que tenemos más de 350 organizaciones con más de 10.000 usuarios. De hecho, os puedo decir, la propia Microsoft tiene cientos de miles de empleados trabajando en Teams constantemente y hay organizaciones que superan los 500.000 usuarios. De hecho, por ejemplo, Rico somos un ejemplo también de organización que tenemos más de 100.000 usuarios trabajando con Teams a nivel mundial. Esto al final da una prueba de la escalabilidad de la plataforma, algo muy importante. De hecho, en el día a día estamos hablando de que el número de usuarios que utilizan Teams de una forma prácticamente concurrente es 75 millones según Microsoft. Bueno, cuando hablamos de Teams, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una herramienta de colaboración que nos aporta facilidad de poder interactuar con nuestros pares a través de la funcionalidad de chat, facilidad para poder realizar llamadas, videollamadas, en el sentido de que ya no es importante, no es tan relevante el que tenga una persona enfrente de mí, no es necesario, lo puedo hacer perfectamente utilizando las características de llamadas y videollamadas. Además, puedo programar reuniones o puedo hacer reuniones en el momento en el que estemos distintas personas. Y Microsoft, seguramente lo habréis visto, no es el objetivo de esta sesión y si estáis interesados podéis contactar con nosotros y os lo podemos explicar tranquilamente en un workshop sobre Teams o sobre adopción de Teams, pues está sacando nuevas innovaciones que lo que facilitan es que se humanicen los eventos virtuales. Características como el Together Mode, es decir, el poder tener una especie de auditorio virtual en el que las personas que se conectan sientan que están casi juntas, que incluso casi pueden interactuar físicamente, aunque no es así. El que tengamos vistas dinámicas, por ejemplo, el Dynamic View, en el que podamos ir viendo cómo va cambiando la perspectiva de lo que ve cada persona que participa en una sesión. Y luego vamos más allá, es decir, Teams no solo es llamadas, no solo es tener la voz integrada dentro de la herramienta, no solo es hacer uso de la tecnología en salas virtuales. Aquí os estoy dando pinceladas de distintos elementos en los que desde Ricos podemos ayudar, sino también es colaborar en archivos. Colaborar en archivos significa que yo pueda cargar documentación y que pueda trabajar de forma simultánea con una presentación en la que muestro los resultados de negocio entre varias personas y que podamos ir viendo en tiempo real cómo van cambiando la información. Y además, y esto es una novedad que, bueno, ya conocíamos de antes, pero que Microsoft ha destapado en la conferencia de Microsoft Inspire, que es la conferencia para partners a nivel mundial de la compañía, pues ha destapado que Teams ya no solo es un hub de colaboración, sino que es un hub de soluciones, de herramientas de mi organización, como veremos. La idea es que todas mis aplicaciones, todos mis procesos relevantes los va a tener disponibles en Teams para utilizar. De hecho, esto es un ejemplo. Dependiendo del sector, yo puedo tener una aplicación en la que gestione todo lo que es la atención al cliente end-to-end dentro de Teams, desde lo que es la recepción de peticiones de soporte, por ejemplo, o de devoluciones de producto, utilizando, por ejemplo, un chatbot que yo creo con Power Apps y que interactúe, por ejemplo, con canales en Teams, a poder hacer a nivel más corporativo una reserva de viajes, a poder pasar mis facturas y mis gastos o soluciones más departamentales, poder hacer lo que es el onboarding de recursos humanos, o bien soluciones más verticales, temas como gestionar una campaña en retail, campaña de lanzamiento de un producto, todo lo que es el ciclo de vida de un producto, desde que se concibe hasta que se pone en el mercado, o finalmente
más pensando en un sector muy sensible hoy en día que están haciendo una labor fundamental, como es el sector sanitario, el que dentro de Teams podamos integrar los sistemas hospitalarios, ¿vale? Es decir, incluso que utilizando Teams los pacientes puedan reservar una cita virtual con su médico y que el médico le pueda atender y tenga lo necesario para atenderle y solo necesita al final un equipo portátil, una cámara, un micrófono y empezar a hablar. Aquí, Juan Carlos, es interesante, ¿no? Porque durante estos últimos meses, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tener también cursos y píldoras de adopción de tecnología, pero me llegaban muchas preguntas de vecinos, de amigos, de colegas, ¿no? Oye, ¿cómo puedo poner el fondo en Teams? ¿Cómo puedo, oye, podría en una presentación donde estoy modificando y que otra persona también modifique a la vez? ¿Cómo podría compartir pantalla y también la presentación, pero que no se vea? Nos surgen dudas y problemas, ¿no? ¿Nos podrías decir cuáles son como los principales problemas que nos encontramos cuando adoptamos tecnología en general y en concreto con Teams y cómo solventarlo? ¿Cuáles son los puntos claves? Por supuesto. De hecho, es un poco la idea de lo que queríamos un poco visualizar con esta sesión. La idea es que lo que ha pasado mucho a consecuencia de lo que es la pandemia del COVID, bueno, todo el mundo se ha dado cuenta que Teams es una plataforma muy válida para solucionar la necesidad de teletrabajo o trabajo en remoto de una forma muy rápida, pero al mismo tiempo lo que nos hemos dado cuenta, Enrico, es que ha habido un montón de organizaciones en distintos entornos que se han lanzado al uso de Teams pero sin saber utilizarlo. De un día para otro, debido a la urgencia, han pasado a usar Teams y van aprendiendo sobre la marcha. Y aprender sobre la marcha, pues, tiene, desde mi punto de vista, una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es que intenta sacar el máximo partido de la tecnología, pero también tiene una cosa mala, que puedes generar frustración, ¿vale? Y la frustración puede venir con problemáticas habituales que te puedes encontrar en el uso de Teams en general y que hemos ido viendo al día a día y que aún hoy nos estamos encontrando. Como por ejemplo lo que estabas comentando, poder cambiar las configuraciones como usuario, es decir, cómo me cambio, por ejemplo, el estado para que no me molesten, cómo puedo encontrar fácilmente información dentro de Teams, cómo puedo personalizar la barra de utilidades de Teams, igual que, por ejemplo, personalizo mi escritorio en Windows, cómo puedo cambiar las notificaciones para que me lleguen ciertos tipos de notificaciones u otras no, o que no me salten en mi equipo portátil y luego en el móvil, solo quiero que me salten en el móvil cuando no estoy delante del ordenador. La parte de colaboración y comunicación, más de lo mismo, es decir, cómo busco los chats y conversaciones importantes, cómo destaco chats que son de interés porque son relevantes para mí, pues porque, por ejemplo, estoy hablando temas importantes con mi responsable. Y luego en la parte de meetings, pues todo el mundo hoy en día está prácticamente trabajando desde casa un porcentaje alto de su tiempo. Pues cómo profesionalizo mis meetings, cómo cambio mi fondo de pantalla, ¿no? Cómo sigo unas reglas del juego en cuanto a cómo tengo que interactuar en el meeting. Pues hay que ponerse la cámara al principio. Luego igual te la tienes que quitar. No lo estamos haciendo en este evento, que por cierto lo estamos haciendo en Teams Live Events, aprovechando la tecnología. Pero bueno, la idea es que te pones al principio la cámara por educación, pero luego, para no penalizar el ancho de banda de tu red doméstica y tampoco para no penalizar el resto de usuarios, pues te puedes quitar la cámara, puedes deshabilitar el vídeo entrante. Todos estos tips que estoy contando que dan respuesta a retos que nos encontramos en el uso de Teams son tips que nosotros enseñamos a nuestros clientes cuando nos piden ayuda. Ayúdame a adoptar Teams de una forma rápida y eficiente, siguiendo la aproximación que os voy a explicar ahora. Es decir, al final, nosotros definimos la adopción de Teams en general o de Microsoft 365 de acuerdo a cuatro pilares fundamentales. Lo primero de todo, lo más importante, no hacemos un sota caballo rey. Lo contrario, nos adaptamos a cada caso. Es decir, entendemos a cada organización, estudiamos sus requerimientos y en base a eso le proponemos cómo tiene que ser su adopción y gestión del cambio. Cada organización es un mundo y en ese sentido nos tenemos que adaptar. No se trata de que la organización se adapte a la tecnología o se adapte a los procesos. Es todo lo contrario. Todo esto lo fundamentamos sobre una serie de metodologías de gestión del cambio y de adopción propias y que sean en constante evolución. Y luego, además, utilizamos una serie de herramientas. Hablaba Fernando al principio de que os haremos una demo de un portal de adopción, que es una herramienta fundamental, o que consideramos fundamental, porque al final, en esa herramienta es donde vamos a cargar documentación, donde vamos a poner documentación disponible o recursos disponibles en multimedia, que es hoy en día lo que más se utiliza para los usuarios, para que de una forma muy sencilla puedan aprender cómo hacer las cosas. Y finalmente, una adopción bien hecha no se tiene que parar en la parte de utilizo una metodología, hago formaciones o mentoring, que es lo que nosotros preferimos llamar porque está más adaptado a su caso, creo un portal y me olvido. No, la idea es que desde Rico proponemos siempre acompañar a nuestros clientes de principio a fin. Y el final no acaba con estas formaciones, estas soluciones, sino que hay que hacer una mejora continua, una medición. Es decir, utilizando herramientas que nos proporcione Microsoft u otros fabricantes de software, e ir viendo si realmente nuestros usuarios están utilizando
de una forma adecuada la tecnología y son productivos, ¿no? Es decir, estamos hablando siempre del Model Workplace, del Teamwork, pero ¿eso qué significa? Pues significa que mis reuniones son más eficaces, significa que encuentro la información de una forma más rápida y más sencilla, significa que soy capaz de colaborar en tiempo real con mis compañeros de trabajo. Eso lo podemos medir y si detectamos distintas problemáticas, pues podemos proponer mejoras. Claro, entiendo aquí que esta parte, ¿no?, que nos vas a explicar ahora de la metodología es clave, ¿no? Hemos visto cómo muchos programas de formación, incluso seguramente muchos de nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no?, que haces un programa de formación que luego pues, tenía muchas partes que no te interesaban, que cae en desuso, que no lo utilizas, que te olvidas, que no se actualiza, ¿no? Entonces, explícanos un poco esta parte de metodología, porque yo creo que es una de las claves, ¿no?, del éxito de que un programa de adopción pues, sea eficiente y que sea útil para todos, ¿no? Es como dices, Fernando, la idea es que toda adopción, toda gestión del cambio al final tiene que tener una base metodológica mínima. Y, ojo, por metodología no significa que estemos complicando las cosas o que estemos metiendo burocracia, todo lo contrario. Lo que se trata al final es de seguir un cierto orden, unas ciertas etapas que al final buscan el éxito, que significa que hacemos una adopción correcta, una gestión del cambio correcta de lo que es el uso de la tecnología en la organización. En ese sentido, aquí tenemos lo que es una metodología de adopción, que seguramente muchos conoceréis, que se compone de una serie de elementos que no todos son necesarios, como decíamos al principio, lo hacemos adaptado a cada caso, pero es lo habitual. Lo primero de todo es claramente identificar el equipo de proyecto de las personas interesadas, es decir, quiénes son los esposos de la gestión del cambio de la adopción, quiénes van a ser las personas interesadas, los champions que van a impulsar la adopción. Lo siguiente es, si yo lo hago adaptado a cada caso, significa que escucho a mi cliente, significa que soy capaz de entender cuáles son sus casos de uso, sus escenarios, y en base a esos casos de uso y esos escenarios es cuando yo hago lo que es la preparación, el readiness a nivel organizativo y a nivel técnico, es decir, cómo hacemos el rollout de la tecnología en base a una serie de acciones. Esas acciones van a ser una campaña de comunicación articulada a través de un plan de comunicación en el que establezca cómo voy a comunicar a mis usuarios qué es lo que se viene, ¿vale? Puede ser algo tan sencillo como hacer una planificación de distintos emails muy vistosos, con un look and feel interesante que se van enviando, o puede ser realización de eventos virtuales. Hoy eventos presenciales no tienen nada que ver en los que se presenta la tecnología y qué aporta a la organización, o puede ser las sesiones de mentoring en la que vamos montando grupos de trabajo en los que se forma o bien a toda la organización, que esto va a depender mucho de su tamaño, o formamos a los champions, que los champions son al final los que van a hacer que en cascada se vaya adoptando la tecnología por parte de todas las personas de la organización. Y luego lo normal es que empecemos con el despliegue y aceptación por parte del usuario y hagamos la parte de mejora continua. Ya os digo, estos pasos no se tienen que seguir en este orden. De hecho, lo que nos estamos encontrando hoy en día es que no se siguen todas las etapas de la metodología de adopción, sino que por la rapidez, por la inmediatez que el COVID está ocasionando, pues nos saltamos ciertas partes y realmente pasamos. El rollout ya está hecho, ya tenemos Teams, lo hemos empezado a utilizar, sabemos que lo estamos utilizando más. Dame herramientas para empezar a utilizarlo mejor. Y dame herramientas, si vamos un poco más allá, incluso para gobernar. La governance también es muy importante. No va con la parte de adopción, pero está muy relacionada. Es decir, asociado a lo que es una adopción de la tecnología, siempre debería haber un proyecto de cómo se tienen que gobernar las cosas. Perfecto. Antes nos comentabas este tema en concreto, ¿no? El acompañamiento, que es una de las piezas clave dentro de un programa de adopción, ¿no? Explícanos un poquito más cómo realizáis estos programas de acompañamiento, ¿no?, y cuáles son las piezas que lo conforman. Sin ningún problema. Bueno, la idea es que en el acompañamiento a la adopción, lo que nosotros ponemos a disposición de las organizaciones que confíen en nosotros, por suerte están confiando durante los 2 últimos 3 años distintas organizaciones que les ayudemos a no solo a dar el salto a Microsoft 365, que eso también lo hacemos, sino que saquemos el máximo partido a Microsoft 365 y hoy en día, como decía al principio, a Microsoft Teams. Lo primero de todo es fundamental el mentoring personalizado, es decir, sesiones en las que enseñamos a utilizar tecnología. Ojo, que no tenemos por qué empezar hablando de tecnología, podemos hablar de transformación digital. Y en esa sesión de transformación digital es donde hablaremos de escenarios con vistas a ir preparando el resto de sesiones ya muy enfocadas a los escenarios que hemos discutido, entre comillas. Discutir no es gritar, sino acordar, hablar con el cliente que aplican a su caso concreto.
Tenemos luego la parte de refuerzo, que es crear píldoras de adopción. La creación de píldoras de adopción precisamente va relacionado con lo que comentabas, Fernando, en la parte de los retos a los que nos podemos enfrentar, por ejemplo, en el uso de Teams. Las píldoras de adopción al final precisamente son eso, son videopíldoras, vídeos de una duración muy corta, estamos hablando de un par de minutos como mucho, en los que un usuario de una forma muy rápida puede ver cómo cambia su fondo de pantalla, cómo se reúne ahora, cómo manda una convocatoria de reunión dentro de Teams utilizando la aplicación de calendario, solo por poner los ejemplos, ¿vale? Estas píldoras, además, se ponen disponibles dentro de lo que es las posibilidades que nos da Microsoft 365, utilizando, por ejemplo, el servicio Microsoft Stream, o mejor aún, en un portal de adopción, que es lo que vamos a demostrar, un portal de adopción que está construido en tecnología SharePoint Online y que tenemos un ejemplo base que, por supuesto, siempre se puede evolucionar a las necesidades concretas de lo que quiera cada organización. También depende un poco del alcance de la adopción. Y luego tenemos la parte de medición y mejora continua. En la parte de medición y mejora continua, aquí utilizamos distintos elementos que conoceréis, como por ejemplo, generar encuestas en las que podamos medir el grado de satisfacción en cuanto al uso de la tecnología o el proyecto de gestión de cambio de la organización concreta en la que estemos trabajando. Aquí, de nuevo, podemos utilizar herramientas que nos da Microsoft 365. Fijaros que no me salgo de Microsoft 365 porque digamos que es un poco la plataforma, el pilar angular en el que trabajar, porque nos aporta de serie un montón de herramientas que podemos utilizar precisamente para la adopción. Entonces, podríamos, por ejemplo, crear un formulario de Microsoft Forms en el que pongamos un poco las preguntas claves para medir el grado de satisfacción, el grado de adopción, el grado de uso que está teniendo pues Teams o cualquier otra tecnología como OneDrive for Business, como puede ser Planner, dentro de Microsoft 365. Y en base a las respuestas podemos ver si hay algún problema que tenemos que ayudar a resolver a nuestros usuarios, etcétera. Luego también no nos olvidemos que tenemos los gráficos, los informes de uso que nos proporciona Microsoft 365 para medir un poco cuál está siendo el uso de estas tecnologías por parte de los usuarios. Y luego Microsoft va trabajando además en proporcionarnos herramientas adicionales para medir, ya no solo mires el uso de la tecnología, ¿vale? Es decir, cuántos usuarios activos tengo, cuántos emails se están mandando, cuántas reuniones se están utilizando, sino que además, utilizando inteligencia artificial, pone a nuestro servicio distintas herramientas que nos permiten extraer tendencias de trabajo, que nos permiten identificar si estamos siendo poco productivos y no estamos teniendo mucho focus time, mucho tiempo de trabajo. Una herramienta es My Analytics. Todas estas herramientas, el poder tenerlas o no, dependen al final del plan de Microsoft 365, pero My Analytics, por ejemplo, forma parte de los planes S5, se puede tener como un add-on de los planes S3, y al final lo que me permite es, en base a mi actividad en cuanto a reuniones que tengo en mi calendario de trabajo, emails que mando y reuniones que realizo en Teams, es capaz de definir si está siendo productivo o no. Obviamente, si hay una persona que tiene muchas reuniones, y muchas veces pecamos de reunionitis a lo largo de los días de una semana, no está siendo productivo en el trabajo. ¿Por qué? Porque no puede tener focus time, no puede tener tiempo para centrarse en innovar, por ejemplo, o en pensar en estrategias empresariales o lo que sea. Y luego, bueno, también tenemos otras herramientas como, por ejemplo, el Productivity Score. Esta es una herramienta que actualmente está en preview. Una ventaja que también tenemos desde Rico es que conocemos antes de que salga al mercado las herramientas y las tecnologías en las que trabaja Microsoft y ayudamos a nuestros clientes a que las conozcan antes para poder utilizarlas. El Productivity Score, por ejemplo, mide tu score en temas de productividad con Microsoft 365 y te propone acciones de mejora pues para ser más eficiente, por ejemplo, en la gestión de correo electrónico, para ser más eficiente, por ejemplo, en la colaboración con archivos, para ser más eficiente en tus reuniones. Y aquí tenéis un poco el detalle, ¿vale? La solución de adopción de Rico es el portal de adopción. En este portal de adopción, al final, es un portal basado en tecnología SharePoint. Es un portal moderno que sigue las buenas prácticas en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su diseño, en cuanto a su despliegue, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que incluye la información que es relevante para cada usuario en cuanto a noticias de interés, en cuanto a la disponibilidad de las videopíldoras y en cuanto a información relevante del proyecto de adopción. Depende un poco de cada caso. Por ejemplo, podemos ver información de quiénes son los sponsors del proyecto, quiénes son los usuarios clave, o podemos ver noticias de interés en torno al uso de Teams. Noticias de interés que, por ejemplo, va publicando Microsoft. Al final, Microsoft es una fuente también muy importante de información de adopción, porque ellos mismos, Microsoft mismo, va publicando en base a casos de uso de los distintos clientes que tiene a nivel mundial, pues cómo va haciendo uso de la tecnología. Hay una cosa que, por ejemplo, olvidé comentar al principio que quería comentar ahora cuando decía que Teams era una plataforma escalable y que todo el mundo está en Teams. Y lo quiero comentar porque hablaba de que en España, por ejemplo, no tengo números, pero sí que quiero dejar un dato para que veáis hasta qué punto la adopción de Teams está siendo tan importante en nuestro país.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que sabéis que fue una de las más afectadas junto con Cataluña por el COVID. Pues en la Comunidad de Madrid, cuando se decidió el confinamiento, allá por el mes de marzo, se encontró con un problema en cuanto a cómo iba a garantizar lo que es un modelo de formación no presencial pues para los colegios, los institutos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué se hizo? Pues lo que se hizo es Microsoft, ayudado por sus partners, ¿vale? Lo que hizo es propuso utilizar Teams y aproximadamente en 2 o 3 días fue capaz de llevar a los distintos colegios con más o menos complejidad, a los distintos institutos, a Teams, estamos hablando de más de 350.000 alumnos, a un modelo de colaboración puramente online basado en Teams, ¿vale? Y además, yo lo he visto porque lo he visto, se ha montado un portal, en este caso no basado en tecnología SharePoint, pero eso lo de menos, en la que se ha seguido un poco esta filosofía. Se han compartido píldoras, se han compartido sesiones, webinars en torno al uso de Teams y materiales en torno al uso de Teams. ¿Para qué? Para que los profesores y los alumnos puedan disponer de recursos en los que puedan trabajar. Si os das cuenta, es un caso práctico enfocado a cómo utilizar Teams, en este caso, en el entorno educativo. En el entorno educativo, desde Rico, también hemos hecho cosas con instituciones que no vamos a comentar en este meeting. Si estáis interesados, pues nos podéis contactar fuera del meeting y os podemos contar nuestra experiencia al respecto. Pero bueno, quería que vieseis un poco un ejemplo real y además con muchos usuarios que prácticamente en muy pocos días pasaron a utilizar Teams y pasaron a un modelo puro de formación online. Luego tenemos el concepto de las sesiones de mentoring, que ahora mismo no hay presencialismo en lo que es las sesiones de mentoring, es decir, todo se tiene que hacer online. Esto hace que, sabiendo que tenemos que ser productivos y nosotros tratamos de predicar con el ejemplo, las sesiones de mentoring siempre las proponemos a nuestros clientes con una duración máxima. Es decir, al final la sesión de mentoring tiene que durar como mucho 2 o 3 horas, ¿vale? ¿Cuál es la audiencia? Bueno, no lo he comentado. Seguramente todos estaréis pensando que ayudamos a los usuarios finales. No solo eso, ayudamos también a los administradores. Estas sesiones de mentoring no están quizás tan pensadas para administradores en enseñarles a utilizar la tecnología, sino más bien en asesorarles las mejores prácticas y las recomendaciones para utilizar la tecnología. Es decir, por lo tanto, usuarios finales y departamento de IT de las organizaciones. Y siempre con un enfoque 100% práctico. Refuerzo las píldoras de adopción, las videopíldoras famosas que comentaba de 2-3 minutos o hasta 10 minutos de duración en el caso de píldoras de IT. Enfoque totalmente práctico. Es decir, no se trata de que yo comparto un PowerPoint y me dedico a hablar. No. Abrimos Teams y desde mi primer momento hasta el final estamos trabajando en Teams enseñando cosas. Medición y mejora continua. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues aquí podéis ver los ejemplos de los informes de uso, pero quedaros con que vamos más allá. Encuestas de medición o, cuando esté disponible de forma global, el Productivity Score, para ver al final cómo eficientes somos en el uso de la tecnología y cómo la tecnología hace que seamos más o menos productivos. Y ya con esto... Ahí vamos. Venga, Como perdón. el movimiento se demuestra andando, la mejor forma de comprender las cosas es visualizándolo en un ejemplo real. Adelante. Eso es. Vale, entonces, bueno, lo que va a hacer es, dejo de compartir la presentación y os voy a enseñar. Es un ejemplo, ¿vale? De un portal de adopción que quiero que veáis. Aquí tenéis lo que es el ejemplo de portal de adopción. Bueno, el idioma está en inglés porque lo desplegamos en este idioma, pero por supuesto el portal de adopción puede tener, teniendo en cuenta lo que deja la plataforma por debajo ahora, SharePoint Online puede tener soporte para idioma inglés o otros idiomas que consideremos. Al final Microsoft 365 es una plataforma multidioma. Y la idea es que en este portal tan sencillo, por ejemplo, lo que tenemos publicado es noticias de interés, es decir, noticias en torno al uso de Teams, ¿vale? Que va publicando idealmente el departamento de marketing o el departamento de comunicación de la organización, o nosotros desde Rico también lo podemos hacer, ¿por qué no? Es decir, este servicio es algo que también tenemos disponible y al final lo que se trata es de proporcionar información directa a lo mejor de Teams, por ejemplo, tips de Teams o cómo empiezo de forma rápida con Teams. Si hacemos un poco scroll hacia abajo, además, fijaros que ofrecemos pues, distintas informaciones para el cliente. Por ejemplo, guías de Teams, es decir, son guías que nosotros podemos preparar de forma personalizada, ¿vale? Y además aquí tenemos casos concretos de infografías que ahora veremos un ejemplo. Si, por ejemplo, aquí hago clic en lo que es el enlace, vale, vamos a ver si podemos hacer aquí todas las guías de Teams para que lo veáis. La idea es que, por ejemplo, aquí tendríamos todas las guías de Teams en esta página y si seleccionamos, por ejemplo, una guía, podemos ver su contenido. Esta es una guía elaborada por Microsoft, pero desde Rico también tenemos nuestras propias guías, nuestras propias Quick Start Guides, nuestras guías de inicio, en las que de una forma muy rápida el usuario pues, puede ver de qué estamos hablando. Vale, de hecho, esto lo podemos poner, por ejemplo, en pantalla completa para que lo veáis, si no hay efecto demo. Aquí está. Entonces, aquí estáis viendo lo que es
este PDF en el que podéis ir viendo un poco pues, esta guía rápida, que es lo que permite. De una forma muy rápida, un usuario puede ir viendo dónde están las distintas opciones que necesita para trabajar con Teams. Está en inglés, podemos tenerlas en castellano o incluso en otros idiomas. Si me vuelvo de nuevo a la pestaña del portal de adopción y me vuelvo a la página principal, ¿vale? Si, por ejemplo, abrimos una noticia, por ejemplo, el uso de Whiteboard, que es una herramienta que tenemos dentro de Microsoft 365, que es una pizarra virtual que se puede integrar con, por supuesto, pantallas táctiles, sea una Surface Hub o los dispositivos que desde Ricos podemos proporcionar para desplegar en salas de reuniones. Pues aquí nos explica un poco cómo podemos, por ejemplo, utilizar el Whiteboard en nuestras reuniones, por ejemplo, para montar un Kanban o, por ejemplo, para hacer una tormenta de ideas en torno a un proyecto. Y esto lo podemos poner como una pestaña de Teams o lo podemos poner como una aplicación interactiva que utilicemos dentro de lo que es una reunión de Teams. Si nos vamos a la parte de Best of Teams, por ejemplo, y repito, esto es un ejemplo de un portal, se hace adaptado a cada caso. Aquí lo que os voy a enseñar es cómo podemos ver, por ejemplo, las videopíldoras. Para ver las videopíldoras, aquí tenemos una página en la que tenemos las videopíldoras en idioma inglés. Desde Rico tenemos un catálogo de píldoras predefinido que tiene su trabajo, es decir, las píldoras no significa que las haga ahora y me olvido. Al contrario, Microsoft nos lleva a trabajar continuamente en que tenemos que actualizar las píldoras porque constantemente estamos teniendo cambios en Microsoft 365. Somos conscientes de ello y por eso se lo comentamos a los clientes. Oye, seguramente las píldoras, aunque tenga un catálogo, va a haber muchas que voy a tener que actualizar porque Microsoft en sí mismo se actualiza todas las semanas. Entonces, hacemos clic en lo que es las píldoras en castellano. Aquí al final lo que vais a ver es las distintas píldoras que tenemos disponibles en idioma castellano pues para trabajar con Teams. Por ejemplo, cómo de una forma unificada puedo acceder a todos los archivos que tengo en Teams. Por supuesto, esta videopíldora yo la puedo reproducir directamente, la voy a parar para no interferirme a mí mismo desde el portal de adopción. Esta píldora, ¿dónde está guardada? En el servicio de Microsoft Stream, que como sabréis, forma parte de Microsoft 365 y lo tenemos incluido de serie. Vale, si nos vamos de nuevo a la parte de Best of Teams, bueno, fijaros que aquí tenemos de nuevo el acceso a lo que son las guías rápidas, tenemos accesos a enlaces de interés, tanto propios dentro del portal como externos proporcionados por Microsoft, lo que es el muro de Twitter del equipo de Microsoft Teams, o podemos acceder directamente a una infografía en la que vemos un caso de uso, es una infografía preparada por Microsoft, pero nosotros tenemos también las nuestras propias, en el que se explica un día en la vida de un trabajador en remoto, algo que hoy en día pues es nuestra nueva normalidad, por así decirlo. Entonces aquí podemos ir viendo un poco paso a paso cómo, en este caso muy enfocado a Teams, un trabajador en remoto es totalmente productivo desde que empieza a las 8:45 de la mañana a trabajar hasta que acaba su jornada de trabajo a las 5:30. Bueno, estos horarios hoy en día yo creo que no se respetan mucho, ¿no? Todos somos conscientes, pero es una idea, ¿no? Luego tenemos el Getting Started with Teams, es otro ejemplo de sección como cualquier otra, en el que aquí tenemos lo que es acceso a vídeos básicos en los que se nos explica cómo empiezo con Teams, cómo accedo a Teams, pues por ejemplo, desde mi aplicación, desde mi equipo de escritorio, desde un dispositivo móvil, qué es un team, qué es un canal, etcétera, ¿no? Ejemplos básicos. Luego tenemos los Teams Tips, y ya con esto voy a acabar la demo, en el que, bueno, esto es la misma idea de las videopíldoras, pero en este caso damos un poco más de información. Por ejemplo, ¿cómo colabora en archivos en Teams? Pues aquí ponemos un pequeño texto explicativo, ¿vale? Y lo más importante es que añadimos una videopíldora para que el usuario de una forma rápida pueda ver reflejado lo que ha visto en este tip en esa videopíldora. Y bueno, esto, Fernando, es un poco lo que tenía que contar con la demostración. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que ha quedado muy claro. Voy a volver a mostrar la presentación que estábamos viendo antes, muy brevemente, únicamente para destacar. Os recuerdo también que podéis hacer vuestras preguntas. Ya tenemos alguna recogida y ahora en 2 minutos pasaremos a esta ronda de Q&A y de preguntas y respuestas. Únicamente dos conceptos, ¿no? El por qué tenemos que hacer un acompañamiento y el por qué es importante una adopción de tecnología como Microsoft 365, yo creo que ha quedado bastante claro con todo lo que nos ha contado Juan Carlos y cómo hacerlo, ¿no? El por qué con Rico, bueno, pues puedo decir que pocas empresas en el mercado pueden ofrecer lo que estamos ahora mismo ofreciendo y todo lo que ha contado, pero todo reside, como siempre, otra vez en las personas, ¿no? Yo creo que el equipo de expertos, donde entre ellos incluye Juan Carlos González, ¿no? Es muy importante el haber estado trabajando
durante muchos años como partner de Microsoft, no únicamente en este ámbito, ¿no? Sino prácticamente en casi todos los ámbitos del Modern Workplace dentro de Microsoft. La rápida implementación, todo este tipo de programas, adaptándolo, personalizándolo, pueden estar listos para lanzar en cualquier organización prácticamente en unos días, en una primera semana, ¿no? Somos un partner reconocido por Microsoft con muchos años de experiencia y, como ha dicho Juan Carlos, y lo vuelvo a destacar, ese formato dinámico, demostrativo y no tan teórico, sino práctico para que estos programas tengan éxito, ¿no? Yo creo que toda esta parte de píldoras es muy importante, que cada día dediquemos un minuto para descubrir nuevas cosas y adoptar la tecnología de una manera, de una manera eficaz, ¿no? Os tengo que decir que en este ámbito pues, hemos elaborado con todas las piezas que ya ha explicado Juan Carlos, ¿no? Dentro de los webinars, esas sesiones de webinar a medida, videopíldoras, los portales para tener toda la información, acompañamiento o incluso en paquetes más pro y premium con toda la parte de medición y mejora continua, que esto es algo muy importante, ¿no? Aquí podéis obtener mucha más información sobre todo esto. Os recomiendo también, luego lo pondré en el apartado de Q&A, en laoficinavacontigo.es. En esta web encontraréis, entre otros, todos estos paquetes y el coste de estos paquetes, donde, bueno, lo que hemos intentado es que sea accesible tanto para una pyme, una mediana empresa, como una gran empresa, porque hablamos de costes por usuario, con un mínimo de 20 usuarios, pero muy accesibles para cualquier tipología de empresa, ¿no? Entonces, sin mucho más, vamos a ir a lo interesante, que sería esta parte de preguntas, donde aquí, bueno, voy a dejar que en pantalla se vea principalmente también nuestras caras, ¿no? Sobre todo la tuya, Juan Carlos, que eres el que vas a responder, por lo que pasamos a un view de primer plano tuyo. Y hemos recibido una pregunta, Juan Carlos, donde nos decían que cómo se podía activar la invitación a personas que no tienen Office 365 y Teams, ¿no? Es una de las preguntas que también me hacían mis vecinos hace unos meses. Bueno, a ver, lo primero de todo depende un poco del caso concreto. Es decir, para usar Teams no es necesario que tengas Teams. Es decir, una persona que sea ajena a la organización, que sí que trabaja con Teams y que utiliza Teams para sus reuniones, puede invitar a cualquier otra persona a su email corporativo o a su Gmail para que participe en esas reuniones y no se tiene que registrar en Teams de ninguna forma. De hecho, ni siquiera tiene que ser invitado. Si lo que queremos hacer es que añadir otra persona como invitada dentro de Teams, entonces la cosa cambia un poquito, ¿vale? Aquí tenemos que ver un poco, lo primero de todo es si está activado lo que es el poder invitar a invitados dentro de Microsoft 365. Hay distintas partes donde mirarlo y aquí, como podéis ver, pongo de relevancia el valor que podemos aportar desde Rico, en el sentido de que ayudamos en el rollout de la tecnología porque somos especialistas. La idea es que tendríamos que revisar si el acceso a invitados está configurado en Microsoft 365, si está configurado, mirar un poco en directorio activo de Azure si está configurado y a partir de ahí revisar que en Teams esté configurado. Con eso podemos añadir como invitados a usuarios, a personas en Teams sin ningún problema, sea con su cuenta corporativa o sea con una cuenta de Gmail o con una cuenta Microsoft. Luego ya hay, bueno, más detalles técnicos de cómo se valida el invitado en Teams con un código que le llegue a su email. Bueno, hay distintas posibilidades. Esto, si queréis más detalles, encantado de off the record de esta sesión de hablar con vosotros. Bien, ya tenemos por ahí varias preguntas. Otra también muy interesante, ¿no? Y que yo creo que es relevante, este tipo de compañías, que son compañías tecnológicas tan grandes que van desarrollando y lanzando actualizaciones constantes, ¿no? ¿Hay algún programa de refresh o de actualización cuando hay alguna funcionalidad nueva que es interesante que todos conozcan? A ver, Microsoft como tal no proporciona ese programa de refresh. Entonces, hay dos posibilidades. O
te apoyas en una empresa, en un partner en un partner como Rico, que es un partner de confianza que te hace ese refresh, que es una posibilidad que podemos hacer, o la otra posibilidad es Microsoft va informando de los cambios que van viniendo dentro del propio Microsoft 365. Lo hace a través de una funcionalidad que se llama el centro de mensajes. Entonces, en ese centro de mensajes va publicando las novedades que vienen, y la otra opción es utilizar el roadmap. Es una página pública de Microsoft 365, el roadmap en el que puedes ir viendo en qué está trabajando y cuándo más o menos es la previsión. Y luego, por supuesto, los blogs, las noticias que va publicando Microsoft en el que va anunciando lo que se viene. A veces la gente de marketing, y Fernando, no te lo tomes a mal, dice que ya está y luego resulta que hasta dentro de un mes no está, ¿vale? Pero a ver, se entiende un poco el contexto, ¿no? Sí, sí, no, esto hay que generar expectación y expectativas, ¿no? Así, Eso es. algún fabricante de 3D se pasó 2 años hablando de la nueva impresora 3D que todavía no tenía, ¿no? Pero bueno, estas son técnicas de marketing que a veces pues son interesantes y funcionan. Eso es. Tenemos aquí otra pregunta que quizás es una casuística más concreta, ¿no? Dentro de la aplicación de Teams me genera problemas ya que tengo un perfil de empresa como, bueno, uno de los perfiles de empresa, pero también otro como invitado de una empresa cliente, ¿no? Y esto parece que le da problemas, que es algo habitual, porque yo tengo 5 perfiles, ¿no? Es que es cierto, a mí no me ha dado problemas, pero... Ya sé por dónde va. A ver, es uno de los grandes aspectos de mejora que tiene Teams. O sea, realmente tú cuando tienes Teams instalado lo tienes en tu organización. Tú tienes tus equipos, realizas tus reuniones, etcétera. Pero a ti te pueden invitar en otras organizaciones. Lamentablemente, por el momento, cuando se te invita a otra organización, no tienes posibilidad de ver en el mismo entorno de Teams los equipos de los que formas parte y los equipos de otras organizaciones. Te obliga a hacer un switch. Un switch quiere decir que te tienes que cambiar de organización, con lo cual te vas de la tuya y vas a las organizaciones en las que eres invitado. ¿Qué es lo que utilizo yo, por ejemplo? Pues lo que hago es que la aplicación de Teams de cliente la tengo instalada y ahí tengo el acceso a mis Teams de trabajo, y lo que hago es que utilizo el navegador para conectarme a los Teams de otras organizaciones. No es tan tiempo real, es un poco más, es un rollo, hay que decirlo así, pero es la única opción que tenemos a día de hoy hasta que Microsoft libere una funcionalidad que nos permita, sé que están trabajando en ello, no os puedo decir cuándo va a estar, que nos permita de forma simultánea en el mismo entorno de Teams ver mis Teams y ver los Teams en los que soy invitado. Muy bien, muchas gracias. Sobre el tema de videoconferencias, nos preguntan, para el uso de chat, videollamadas, ¿qué se diferencia, mejora respecto a Skype for Business? Sabemos que Skype, bueno, iba a desaparecer este verano, al final lo han ampliado hasta el próximo año, ¿verdad? Pero obviamente pues dejan de tener soporte en breve y es una herramienta que parece en desuso. Bueno, lo primero de todo es que hay que diferenciar un poco de qué estamos hablando. Teams es una plataforma 100% nube. Skype for Business, tenemos una versión que está en la nube todavía, que es Skype for Business Online, y tenemos la parte on-premises, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho Fernando es correcto en el sentido de que Microsoft va a descontinuar Microsoft Skype for Business Online. ¿Qué quiere decir esto? Que organizaciones que tengan Skype for Business on-premises y tienen que estar on-premises, no va a haber problema. Microsoft ha liberado este año Microsoft Skype for Business 2019 y en principio supongo que seguirá trabajando en nuevas versiones de la plataforma. A ver, la principal diferencia, desde mi punto de vista, lo comentaba al principio, es que Skype es una herramienta enfocada a la parte de chat, llamada, videollamada, pero no es un hub de colaboración. Es decir, Skype no tiene la parte de aplicaciones, Skype no tiene la parte de archivos, no es un entorno integrado y, por supuesto, no es un hub de aplicaciones. Esa es para mí la principal diferencia. Y Teams es eso y mucho más, aporta mucho más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, según tu opinión experta y tu experiencia, ¿no? Las organizaciones, bueno, pues son grandes y al final hay muchos departamentos, ¿no? Recursos humanos, gente más técnica, dirección, IT, administrativos. ¿Todos deberían de recibir la misma formación o hay formaciones específicas para cada rol? A ver, realmente todo el mundo debería recibir por lo menos la parte de saber cómo utilizar la tecnología. No importa si eres una persona de un departamento más transversal que no tenga conocimientos de IT, estamos hablando aquí de recursos humanos, marketing, o que formes parte del departamento de IT. Sí que es cierto que dependiendo de cada organización, el departamento de IT puede ser que esté puesto, ¿vale?, en la tecnología y no lo necesite. En ese sentido, nosotros, pues al final somos muy flexibles. Para el departamento de IT, más que formación, lo que nosotros hablamos es de acompañamiento. Lo que hacemos es
ponemos un equipo de arquitectos al servicio del departamento de IT para darle el asesoramiento en cuanto a cómo utilizar de una forma más efectiva y siguiendo las buenas prácticas, pues Teams o la parte de seguridad que últimamente nos la están pidiendo mucho, o la parte de SharePoint Online, depende un poco de cada caso. Siguen formando parte de la adopción, pero digamos que es un acompañamiento, un asesoramiento experto. Genial, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Javier, ¿no? Que nos pregunta sobre, y muy relevante, sobre el entorno de la seguridad y disponibilidad, sobre todo por el éxito de la aplicación, ¿no? Y además los tiempos que corre, que sabemos que los temas de seguridad son súper críticos. Vale, ¿y cuál es la pregunta exactamente? ¿Cómo sería este entorno de seguridad y disponibilidad de Teams, ¿no? ¿Qué nos garantiza en términos de seguridad y disponibilidad? Vale, bueno, en términos de disponibilidad, al final Teams se beneficia del SLA que te proporciona Microsoft en todo Microsoft 365. Es decir, por contrato te garantiza que el 99,99% del tiempo los servicios están disponibles, ¿vale? Es decir, la caída a nivel global tiene que ser muy baja para que te quedes sin Teams. De hecho, es así. Es decir, es cierto que hay incidentes, tenemos un panel de salud en el que podemos ir viendo los incidentes, ojo, en todo Microsoft 365, pero al final, digamos que el tiempo de caída de no disponibilidad es muy bajo. Entonces, en ese sentido, el fabricante Microsoft te garantiza esa disponibilidad. Luego, en la parte de seguridad, ese es un mundo totalmente nuevo y ahí entraríamos en la parte de arquitecto como servicio, como asesor, en el que te mostramos cuáles son las herramientas, servicios de seguridad que proporciona Microsoft 365 para proteger Teams y en realidad toda la suite de servicios y soluciones que forman parte de Microsoft 365 y cómo puedes estar seguro de que no hay fugas de información, que no hay fugas de credenciales, etcétera. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, si no quiero que se comparta información sensible, lo que podemos hacer es utilizar las características de DLP, Data Loss Prevention, que tenemos en Microsoft 365 con Teams. ¿Para qué vale esto? Por ejemplo, si alguien comparte un número de seguridad social, por ejemplo, son los ejemplos típicos que pone Microsoft, o un número de tarjeta de crédito, que se bloquee esa compartición de información, que no salga, que no le deje al usuario compartir esa información. Otros ejemplos de tecnología que tenemos es, por ejemplo, el hecho de que con Microsoft Cloud App Security pues podamos monitorizar intentos de suplantación de identidad, intentos de envíos de correos maliciosos, que se esté compartiendo de forma excesiva información confidencial, que incluso podemos automatizar el etiquetado de información para que se encripte. Al final, Microsoft 365, me comentaba ayer un cliente, yo lo digo muchas veces, es un Ferrari y me da la sensación, y mi día a día me lo dice, que hay muchas organizaciones que lo están utilizando como si fuese un Ibiza. Y bueno, ahí es donde Rico aporta valor y podemos sacar el potencial para que el Ferrari que tenemos entre manos, pues lo conduzcamos como un Ferrari y no como un Ibiza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta muy interesante, ¿no? Sobre las métricas. ¿Cuáles son las métricas clave para saber que hemos tenido éxito? ¿Es solo que la gente haya visto el vídeo o cómo podemos controlar dentro de esta parte que nos hablabas de métricas, ¿no? Bueno, para mí hay distintas posibilidades. Al final, por ejemplo, si hacemos uso de que las sesiones de mentoring se graban y que los vídeos se graban, una posible métrica son las visitas que tengamos a esos vídeos, que afortunadamente las monitoriza Microsoft Stream. Pero para mí una de las métricas más interesantes que yo miraría es, si me voy a los informes de uso o si me voy al Analytics que nos proporciona Microsoft 365, es ver que en Teams estoy teniendo un crecimiento exponencial en el uso de la parte de chats y llamadas y, por ejemplo, el correo electrónico se está viendo reducido. Porque, no lo he comentado, pero la idea es que Teams es una herramienta mucho más productiva de utilizar frente al correo electrónico, ¿vale? Correo electrónico a veces perdemos mucho tiempo, no solo por enviar correos, sino porque a veces se generan hilos de correos interminables. Es más difícil encontrar la información. Sin embargo, con la parte de chat de Teams, esto es más productivo, es más sencillo. Esa pues, podría ser una posible métrica. Otra métrica es también ver un poco, por ejemplo, la duración media de las reuniones. Si yo, por ejemplo, estoy comentando una adopción de que las reuniones deberían ser eficaces, deberían ser cortas, si yo detecto en los informes de uso que estamos teniendo reuniones eternas, algo no va bien, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que no solo es saber utilizar la tecnología, sino utilizarla de forma correcta. Sí, yo creo que casi ya has contestado a la siguiente pregunta, ¿no? Que yo creo que es de algún perfil financiero, ¿no? De cómo podemos medir la rentabilidad de estos programas, incluso de la inversión que hacen las empresas en una migración, ¿no? De Skype a Teams, por ejemplo.
Sí, bueno, a ver, esa es una pregunta, no es fácil de contestar y eso te animo a que si quieres después del webinar podamos hablarlo, pero hay estudios publicados por Microsoft de lo que es el retorno de la inversión de utilizar estas herramientas en la nube, que me imagino que por ahí va tu pregunta. Al final tienes que pensar que si tú ahora mismo no estás utilizando herramientas como Microsoft 365, como Teams, etcétera, significa que posiblemente tengas tus herramientas o tus procesos muy clásicos, vamos a decirlo de una forma amable, o que los tengas on-premises. Eso significa que tienes una serie de costes que en un modelo nube te van a desaparecer. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, quien te mantiene estos servicios claves para tu negocio es Microsoft y tienes un asesoramiento de un partner, pero te olvidas de un poco la parte que tienes on-premises, ¿no? Entonces, es algo que hay que ver un poco en detalle de ver cómo puedes tener ese retorno. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Estos cursos son obligatorios para todos los empleados o suelen ser voluntarios? ¿Qué pasa si alguien no hace el curso? Eso yo creo que no me corresponde a mí responderlo. Tendré que responder quien sponsorice la adopción, que normalmente la adopción tiene que ir sponsorizada por distintos roles. Una cosa que no hemos comentado, pero que se suele comentar cuando alguien nos pide una adopción, es que no se tiene que ver como un proyecto de IT, ¿vale? Tiene que ser un proyecto que vaya de la mano IT, marketing, comunicación y recursos humanos. Entonces, al final, la obligatoriedad de esos cursos no lo establece Rico como, digamos, partner proveedor de confianza para hacer adopciones. Tiene que ser un poco la organización quien defina la obligatoriedad. Yo siempre diría que yo siempre apuesto por un modelo flexible. Obligatorio no puede ser nada. Digamos que tiene que salir de cada uno el ver cómo mejorar y, por lo tanto, atender los cursos. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta y parece que esto así cuadramos el tiempo de manera casi alemana. Mis usuarios no utilizan las conversaciones de los equipos de Teams, a pesar de haber recibido formación. ¿Cómo empiezo? Bueno, pues predicando con el ejemplo. Es decir, si al final tú has detectado que las personas no están utilizando la parte de chat, pues quizás lo que puedes hacer es, tú quieres utilizar la parte de chat y tienes un grupo de personas con las que colaboras habitualmente. Pues empezar a utilizarlo de forma intensiva, montarte grupos de chats y estoy seguro de que en cuanto a la gente vea las posibilidades que tiene esos grupos de chat, empezarán a hacer lo mismo. Perfecto. Más allá de la formación y las videopíldoras. Muy bien, muy buen consejo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, no tenemos más preguntas en el Q&A. Justo cumplimos el tiempo y respetamos la agenda de todas las personas. Únicamente, bueno, agradecer a todos los asistentes la atención. Tenéis aquí los datos disponibles. También en la parte de Q&A os he dejado un link donde podéis encontrar más información sobre este y otros paquetes que nos van a ayudar a esta nueva normalidad, a trabajar en remoto y toda la parte de automatización de procesos, incluso cómo debemos de hacer también esta vuelta a la oficina. Y también dar las gracias a Juan Carlos, especialmente por tu tiempo, que siempre, bueno, pues el conocimiento tan profundo que tienes sobre esta tecnología es de gran valor para todos nosotros y para todos los que han podido atender. Os animo a que contestéis cuando recibáis después de este webinar una muy breve encuesta, que siempre pues esto nos ayuda a mejorar y a ver cuáles son las áreas de interés para que podamos organizar más sesiones como estas. Y sin mucho más, pues os deseo que paséis ya en breve un buen fin de semana y para aquellos que tengáis vacaciones, que disfrutéis de unas merecidas vacaciones. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias.